Bienvenidos a este curso de Introducción a la Dinámica Estructural, donde estaremos hablando un poco sobre de qué se trata la ciencia de la dinámica estructural. Esencialmente, de forma muy general, es el estudio del movimiento oscilatorio en estructuras debido a cargas dinámicas. Y esto se puede deber a diferentes causas, por ejemplo, fuerzas de los motores, ya sea turbinas o propelas o bien otro tipo de motores, fuerzas externas, por ejemplo, las fuerzas del viento, impactos, explosiones, etcétera, ¿sí? Como vamos a ver en esta introducción, no es un tema exclusivo del área aeronáutica, sino que se aplica en diferentes campos de la ingeniería. Vamos a ver una introducción corta, un video pequeño, que nos habla un poquito más de esto. Imagine routine air flights traveling at hypersonic speeds that can take passengers across the globe in less than an hour, or even to other planets. What if you could build a vehicle that took people outside of our solar system? These concepts are not science fiction, but projects in the making. Engineers and designers are currently tackling the challenges that extreme forces create in these enormous undertakings. This is the world of structural dynamics, the external forces affecting the motion of structures. Everywhere we look, we see structural dynamics at work. The shape of the aircraft we fly, the design of satellites we use to communicate instantaneously worldwide, or the rockets we use to launch the satellites into orbit. All are ruled by structural dynamics. Mistakes in structural engineering and design can lead to disaster, causing planes to crash or rockets to lose control. But it's by learning from mistakes and successes that advancements are made, keeping us pushing higher, faster, further, and stronger, making our world better. Imagine the look of the future. Imagine you could be part of its creation. Como comenté hace unos momentos, el número de aplicaciones es muy amplio y en diferentes áreas de la ingeniería, desde el área aeroespacial, que es una de las más importantes. Podemos decir que mucho de lo que se conoce de dinámica estructural surge precisamente del estudio de la ingeniería aeroespacial, pero también se aplica de manera muy amplia en ingeniería automotriz, en el diseño general de vehículos, ingeniería civil, edificios, bajo cargas de viento, terremotos, puentes, electrodomésticos, que son las lavadoras, ventiladores, sistemas de aire acondicionado, dispositivos electrónicos, dispositivos de almacenamiento, por ejemplo, tarjetas electrónicas que están sujetas a vibraciones mecánicas y pudieran tener fallas debido a altos niveles de vibración. Industria en general, ¿sí? Pues en esta imagen podemos ver algunos de estos casos, aplicaciones que tenemos. Extendiéndolo un poco, pues no solamente hablamos del transporte aéreo o terrestre, sino también marítimo, trenes también, técnicas especializadas, por ejemplo, el monitoreo de condición en maquinaria, radiación de ruido en componentes estructurales como llantas, etc. Es un tema muy amplio y es por eso es que es muy importante para los ingenieros conocer
este tipo de comportamientos y no solamente conocerlos, sino también aplicar métodos de control y supresión de vibraciones mecánicas. Este conjunto de imágenes nos da una visión general de otras aplicaciones, tanto de vibración y ruido de altos niveles, el caso que vemos, el transbordador espacial ya en desuso. Sin embargo, el uso de cohetes para viajes al espacio sigue hoy más vigente que nunca. Hablamos de vibraciones de nivel random, de muy alto nivel, que no solamente la vibración en sí es peligrosa, sino el mismo nivel de ruido generado puede causar efectos dañinos. En general, pruebas en motores jet, en turbinas, maquinaria rotativa en general. Hablando de la industria, casi toda la vibración se debe a maquinaria rotativa. Los efectos de ruido y vibración en humanos es un efecto bien importante porque pues usualmente nos traen problemas en las personas, ¿sí? Pruebas de vibración. Si yo tengo un componente que sospecho que pudiera estar sujeto a vibraciones durante su vida útil, pues a lo mejor me lo llevo al laboratorio y lo pruebo para ver que no vaya a haber problemas. Y de la misma manera, las estructuras las puedo probar en el laboratorio usando técnicas de análisis modal para verificar sus frecuencias naturales, sus patrones de vibración, es decir, los modos, y también asegurarnos que durante el funcionamiento normal no vaya a haber ningún problema. Específicamente hablando de aeronáutica, algunas de las aplicaciones más importantes son, otra vez, hablamos del análisis modal. De hecho, en un avión completo, no necesariamente en un fuselaje, se le llama Ground Vibration Testing. Esta es una prueba en la cual toda la aeronave se instrumenta con sensores de vibración, acelerómetros, que son los más comunes. Hablamos de cientos de sensores en aeronaves medianas. Y se colocan excitadores de vibración de bajo nivel en diversos puntos de la aeronave y se pone a vibrar para determinar cuáles van a ser las frecuencias de operación, frecuencias naturales y los modos. Esta prueba es bien importante porque todas las aeronaves tienen que pasar por esa prueba como parte del proceso de certificación antes del primer vuelo, y esta información se correlaciona con pruebas en túneles de viento y pruebas CFD para evitar problemas de vibración aeroelástica debido al viento. Lo que es el estudio de los trenes de aterrizaje también, debido a la vibración por impacto que sufren en el aterrizaje. Problemas específicos, por ejemplo, el repostaje de combustible en vuelo, en el cual un avión se conecta a un avión cisterna para reabastecerse de combustible durante el vuelo. Esto se hace por una conexión de una manguera y se genera un impacto que provoca una onda viajera en la manguera, de lo cual pudiera causar fatiga debido a las oscilaciones en esta manguera. Entonces se pueden imaginar que es muy importante asegurarse de que no vaya a haber vibraciones excesivas durante esta conexión. En general, también hablamos del control de ruido, tanto en el interior de la aeronave como hacia afuera, porque no nada más es un problema de la aeronave en sí, para mantener el confort de los pasajeros, sino también el confort de las personas, sobre todo quienes viven cerca de aeropuertos. Y hablaríamos también de rotodinámica, de la vibración estructural en los rotores, en helicópteros, en propelas, etc. Y temas de interés general, temas recientes: control de ruido, aeroelasticidad, efectos no lineales, estructuras inteligentes para control, para supresión de vibraciones, materiales variables, control activo. La tendencia es que en las turbinas se implementan engranes muy ligeros, los cuales son muy flexibles. Entonces también recientemente se ha estudiado mucho este efecto de rotodinámica en engranes flexibles para turbinas. Y hablando de control de ruido, pues el estudio de los materiales porosos, cómo se comportan para absorción de vibración y sonido. Y otro tema también reciente, muy interesante, es el tema de las metaestructuras y metamateriales,
que son estructuras no convencionales que se comportan diferente a una estructura estándar. Por ejemplo, los materiales auxéticos que tienen una razón de Poisson negativa. Esto es que cuando se comprimen, en vez de adelgazarse, eh, más bien, en vez de adelgazarse bajo tensión, se hacen más anchos. Veamos este ejemplo. Es un ejemplo muy común que se presenta como un caso de resonancia. Es el caso del puente de Tacoma en el estado de Washington, en el año de 1940. Este puente básicamente se cayó debido a una excitación aeroelástica. Erróneamente, este caso se presenta como una resonancia. Cuando ustedes llevan esta materia, se darán cuenta de que no es una resonancia, porque la resonancia implica una frecuencia externa que genera vibración forzada exactamente a la misma frecuencia que la natural de la estructura. La frecuencia natural es la frecuencia de oscilación libre de la estructura. Entonces tiene que haber una coincidencia muy precisa de frecuencia externa y natural para que se dé una resonancia. En este caso, el viento tiene una velocidad variable, así como la dirección, por lo tanto no se puede garantizar una resonancia. En el año 2000 pasó algo similar en Londres. Este puente es un puente peatonal de suspensión, el cual está construido en aluminio y pues se diseña para conmemorar el año 2000. Se estudia precisamente su comportamiento dinámico, estático, bajo cargas de viento, pero hay algo que no se tuvo en cuenta en el diseño. Y es lo que podemos ver en este video. El día de la apertura del puente hubo cerca de 1000 personas pasando de forma simultánea en el puente, y esto provocó una oscilación lateral, como se puede observar. Eventualmente este tipo de oscilaciones, si se deja abierto el puente y la oscilación persiste, puede haber una fatiga, y la fatiga eventualmente causará una falla mecánica. Si observan claramente lo que pasa en este video, se van a dar cuenta de que la gente va caminando al mismo patrón que el movimiento del puente, lo cual inmediatamente nos dice que estamos hablando de una resonancia. Y si ponen atención, se van a dar cuenta de que se está moviendo en contrafase estructural, que se conoce como tune mass dampers o también dynamic vibration absorbers. Entonces, esencialmente, son los dispositivos que se conectan en la base del puente, las vigas de soporte. Se alcanza a apreciar por ahí que hay unas masas con unos resortes que aquí esta persona los está instalando. Esos dispositivos tienen como función desacoplar la frecuencia resonante con respecto a la frecuencia natural de la estructura, ¿sí?
Esencialmente se requirieron aproximadamente 50 de estos elementos, cada uno con un peso de entre 600 y 800 kilogramos, como se observa ahí en la instalación. Y además se tuvieron que colocar amortiguadores viscosos, que son los que se ven en el anclaje del puente, en la imagen inferior izquierda, y en la imagen inferior derecha también, en los anclajes de la suspensión del puente. Básicamente son amortiguadores de pistón. Otra cosa que también se implementó fueron chevron dampers, que son amortiguadores diagonales, y son las líneas diagonales que se ven por debajo del puente, ¿sí? Entonces, todo eso fue lo que se tuvo que hacer. El puente estuvo cerrado casi 2 años durante esta reparación, un costo de 5 millones de libras esterlinas, lo cual, sumado al costo inicial del puente, pues esto viene siendo más de una cuarta parte del costo total. Moraleja, siempre es más barato hacer un diseño bien desde el principio que un rediseño. Los rediseños son caros. Ahora bien, estos casos no solamente ocurren en Europa, aquí tenemos uno muy cercano. En el año 2015 se abrió al público el estadio de Rayados, y este estadio tiene un puente peatonal que conecta la estación de metro más cercana con el estadio. El día que abrieron el puente, la gente se quejó de vibraciones significativas en el puente. Entonces, el puente también se tuvo que cerrar al público para un proceso de supresión. Y esencialmente el método de solución fue el mismo que observamos en Londres. Como pueden ver aquí abajo, se colgaron esos dispositivos. También son amortiguadores dinámicos, Tune más dampers. Obviamente no es un diseño tan elegante como el caso del puente en Londres. Sin embargo, los efectos son los mismos, una vibración resonante, y la solución también fue la misma, el uso de amortiguadores dinámicos. Hay una historia que es parcialmente mito y parcialmente real, que se dice que todas las tropas que pasan por un puente deben de romper la marcha cuando pasan, porque pudieran excitar una resonancia. Hay un caso documentado en el que esto sí ocurrió, y hay otros casos que no están del todo documentados, ¿sí? Sin embargo, por tradición en muchos puentes se sigue rompiendo la marcha de las tropas. Por ejemplo, en este caso es el puente Albert, también en Londres, en el cual tiene anuncios en las entradas del puente que dice que todas las tropas pasando deben de romper el paso, ¿sí? Básicamente debido a ese potencial problema que hay, ¿sí? ¿Qué soluciones tenemos para estos problemas? Ya comenté algunas previamente y ya me adelanté un poquito mencionando que lo que tenemos que hacer es modificar las propiedades de la estructura para evitar problemas resonantes, si es que hubiera una resonancia. Si no hay una resonancia, pues hay otros métodos. Esencialmente primero, siempre tenemos que buscar controlar la fuente de vibración, ubicar la fuente y tratar de controlarla. La fuente puede ser un motor, puede ser las personas, puede ser un terremoto. Entonces, como ven, no siempre tenemos la opción de controlar la fuente. Es decir, no le puedo pedir a la gente que camine a cierta frecuencia y tampoco puedo evitar los terremotos. Pero si tengo un motor, sí puedo asegurarme de que tenga el mantenimiento adecuado para que genere la menor vibración posible. Entonces, lo primero es tratar siempre de reducir la fuente de vibración. Si esto no es posible, ahora sí, vienen los diferentes métodos. Primero tenemos modificación estructural. ¿Cómo modifico la estructura para mover sus resonancias, o más bien, cambiar sus frecuencias naturales y evitar problemas de resonancia? Esencialmente tengo 3 propiedades con las cuales puedo jugar, que son masa, rigidez y amortiguamiento. Suena muy fácil, pero obviamente implica el conocimiento de la respuesta de la estructura, y a veces el hecho de cambiar una de estas cantidades pudiera traer problemas en el diseño. Las estructuras tienden a ser más ligeras para ahorrar peso, ahorrar combustible. Esto se consigue con materiales más ligeros, materiales compuestos, por ejemplo, pero muchas veces estos materiales también tienden a vibrar más.
Entonces hay que buscar otros métodos de modificación estructural que no afecten el peso. Por ejemplo, cambiar la geometría de la estructura para cambiar la rigidez o buscar agregar amortiguamiento con otros métodos. No necesariamente un pistón, pero tal vez un tratamiento amortiguante en forma de una película, es decir, un recubrimiento amortiguante. También tenemos el aislamiento vibratorio, que es usar una conexión elástica entre la fuente de vibración y la estructura para reducir la transmisión de vibración. Como comentaba hace un momento, el uso de los amortiguadores dinámicos y otras técnicas como lo son el control activo de vibración. Aquí tenemos demostrados algunos de estos casos. La primera imagen representa una máquina que vibra, una fuente, y un amortiguante, un material aislante. El otro caso es un automóvil que tiene un sistema de control activo por el cual se está monitoreando en todo momento las condiciones del terreno, del camino, para modificar en tiempo real las propiedades de la suspensión. Hay diferentes automóviles que llevan este tipo de métodos en diferentes grados, algunos 100% activo, como el que se ve aquí, y otros semiactivo, es decir, que se adaptan de forma relativamente lenta a las propiedades. Por ejemplo, si vamos en una carretera, la suspensión se pudiera poner firme. Si salimos a una terracería, se va a cambiar a un estado más suave para tener un mejor confort en el manejo. Y el último caso es también un amortiguador dinámico. Este amortiguador se ubica en el edificio Taipei 101 y esencialmente es un péndulo que está suspendido por estas líneas verdes que son amortiguadores hidráulicos, que tiene como función cancelar la vibración lateral del edificio debido al viento y debido a terremotos. Bien, vamos a ver un poquito de otros fenómenos, causas y efectos relacionados con la dinámica estructural. Y como ya comentamos, si no hay un diseño adecuado desde el punto de vista dinámico, pudiéramos tener fallas catastróficas. Hablando de aeronáutica, una de las fallas más dramáticas es el flutter, que es un fenómeno aeroelástico y es esencialmente la causa de la fractura del puente de Tacoma, como podemos ver en el video que corre aquí. ¿Qué sucede en este caso? Esencialmente la vibración se genera de forma automática, por así decirlo, es una especie de sistema retroalimentado, donde la energía viene del medio, es decir, no hay una fuente de vibración como tal, sino que en este caso el viento es quien provee la energía a la estructura y lo que sucede es que las vibraciones aumentan de forma cíclica hasta llegar a un límite, pero ese límite usualmente implica niveles de vibración muy altos, amplitudes altas, y el amortiguamiento no es el suficiente como para hacer que la energía se disipe. La energía se sigue acumulando en el sistema, es decir, no se está amortiguando, no se está disipando, se acumula cada vez más y eventualmente pues esto genera una fractura.
Sí. Como comentaba hace un momento, también las estructuras tienden a ser cada vez más ligeras. Por ejemplo, aquí tenemos una animación de la Estación Espacial Internacional. Entonces, todos esos paneles son muy ligeros y tienden a vibrar mucho. Entonces, estas vibraciones pues, también pueden traer fallas, no necesariamente catastróficas, pero pues sí fallas que pueden traer problemas en los instrumentos, calibraciones, etcétera. Entonces, también es altamente importante buscar métodos de control y supresión para estructuras ligeras como la que observamos aquí. Otra causa muy importante de vibración en sistemas aeroespaciales es el impacto. El impacto y vibraciones de alto nivel. Son caracterizados por tener amplitudes muy altas y usualmente no periódicas, que pueden traer niveles de fuerza y aceleración muy grandes, los cuales pueden causar fallas en sistemas y también pues, problemas en los pasajeros. Entonces, un ejemplo claro pues, es el aterrizaje de los aviones. Las fuerzas externas es esencialmente que hablábamos hace un momento sobre el viento en una aeronave, la fuerza o la presión más bien en el ala varía, ¿sí? Dependiendo del tiempo y dependiendo de la posición. Entonces, pues esto genera vibraciones tipo flora que también pudieran tener pues, causas muy catastróficas. En este caso, vamos a ver una prueba de un cohete. Estas pruebas son comunes en los motores de cohete y esencialmente lo que vimos es una vibración que se llama vibración tipo random o aleatoria. Es un fenómeno completamente impredecible y que más allá de que tenemos el caso también de la turbomaquinaria. La turbomaquinaria en general es un caso también bien importante porque el tipo de vibración que se genera aquí tiene componentes random, aleatorios, debido al flujo turbulento que se presenta en las turbinas, pero también tiene componentes armónicas. Entonces, tiene mucho que ver lo que es procesamiento de señales, cómo analizo una señal de vibración de este fenómeno, cómo separo la parte random, aleatoria, de los componentes armónicos o componentes tonales, ¿sí? Porque pues, también pudiera haber causas específicas de resonancias en frecuencias muy específicas. Y una, digamos, extensión de lo que es el impacto son los choques, pues, en los cuales también una estructura está sujeta a niveles de carga muy altos y que pues tratamos de que se mantenga la integridad física de los ocupantes durante un impacto. Para esto tenemos una multitud de herramientas, sí, y la idea de la dinámica estructural es entender la aplicación de estas herramientas, desde lo que es el aislamiento vibratorio, control, el modelaje de los sistemas, el análisis de las señales vibratorias que están sujetas o que están actuando sobre un sistema, análisis modal, cómo determino las propiedades de esta estructura, cómo determino a qué frecuencias va a oscilar y cómo se va a comportar dinámicamente esas frecuencias.
pruebas de vibración, pruebas de impacto, cómo me aseguro que un sistema va a funcionar normalmente, aun y cuando esté sujeto a vibraciones e impacto durante su vida útil, pruebas de equipos, etc. Entonces, la idea de esta disciplina es entender estas diferentes áreas, herramientas, para evitar problemas en estructuras debido a vibración. Vamos a hablar un poquito de los fundamentos teóricos importantes para entender mejor esta disciplina, y vamos a empezar con una perspectiva histórica muy general. Empezamos con Galileo. Galileo no solamente es famoso para todos los que de alguna manera nos dedicamos a la ciencia y la tecnología por el método científico, sino porque fue la primera persona que estudió la frecuencia natural en péndulos y observó que aproximadamente la frecuencia de oscilación en un péndulo es independiente de la amplitud de oscilación. Más tarde, Christian Huygens, holandés, que estudió la creación de relojes, dispositivos para medir el tiempo en general, patentó el reloj de péndulo y se dio cuenta de que si las amplitudes de oscilación de un péndulo son muy altas, la frecuencia de oscilación cambia. Es decir, es un sistema no lineal. Esto es bien importante porque para un reloj pues tengo que tener una frecuencia constante para medir el tiempo de manera adecuada. Posteriormente tenemos a Robert Hooke. Robert Hooke, famoso por la ley de Hooke, la ley que relaciona la deformación en sistemas elásticos. Cuando yo aplico una carga, una fuerza en un sistema elástico, lo deformo, y la deformación es proporcional a la fuerza aplicada, a la relación lineal de un resorte. Y luego tenemos a Newton, desde luego famoso por las 3 leyes, que de manera rápida, primera ley, de una forma que no se nos olvide, un objeto se mueve en una línea recta a velocidad constante a menos que no lo haga. Segunda ley, ley de la inercia, nos da la relación entre la fuerza aplicada, la inercia y la aceleración obtenida. Y tercera ley de la acción y la reacción. Posteriormente tenemos a John Bernoulli, que estudia la tensión en cuerdas y el efecto de la oscilación en las mismas, y es el primero en determinar la ecuación de frecuencia natural de un sistema oscilatorio simple como raíz de K en M, donde K es la rigidez y M es la masa. Y por último tenemos a Leonhard Euler, que fue el primero que sintetizó la ecuación de movimiento de un oscilador simple, en este caso forzado. Entonces aquí tenemos el resumen: Hooke, Newton y luego Leonhard Euler. Esa ecuación que está ahí es una ecuación muy importante porque en esta forma o en otras formas es lo que usamos nosotros para analizar los sistemas bajo vibraciones mecánicas. Hemos estado hablando de 3 componentes: masa, rigidez y amortiguamiento. Esencialmente, si algo vibra es porque tiene estas 3 cantidades, ¿sí? La masa, relacionada con la energía cinética, un medio de masa por velocidad al cuadrado. Bien importante para nosotros la masa, vamos a hablar del concepto inercial de masa, no tanto el concepto físico de masa. La definición de la masa, todos la recordamos, es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Sin embargo, la definición newtoniana o inercial de masa es la resistencia al movimiento. Y como tal, la masa puede ser un objeto, como lo tenemos aquí, un cuerpo rígido en traslación, pero también puede ser un objeto en rotación. La rigidez es la resistencia a la deformación y se caracteriza por la energía potencial que almacena debido a la deformación que tiene. Rigidez es lo contrario de elasticidad. A veces el término se usa de manera indistinta, pero lo correcto es hablar de rigidez K. Y el amortiguamiento, que es la disipación de la energía. Y la forma en la cual lo estoy representando aquí es como un amortiguamiento viscoso. Sin embargo, hay muchos tipos de amortiguamiento.
Cada uno de estos tres elementos se considera ideal. ¿Qué significa eso? La masa es un cuerpo indeformable, solamente tiene masa. La rigidez es un cuerpo deformable sin masa. Y el amortiguamiento no tiene rigidez ni masa. Esto en la vida real no pasa, obviamente. Ustedes agarran un resorte y tiene masa, ¿sí? Pero si la masa del resorte es pequeña con respecto a la masa del cuerpo, pues entonces se puede considerar esta suposición. Si el resorte es un resorte pesado, habrá que tomar en cuenta la masa del resorte, pero eso ahorita no es algo que vayamos a mencionar. Y combinando estos tres elementos tenemos la representación mecánica más simple de un sistema vibratorio. Básicamente es el sistema MKC, masa, resorte, amortiguador, con o sin fuerza externa. Extendiendo un poco el concepto de rigidez, básicamente, como mencionábamos, es la oposición a la deformación y la forma esquemática es pues la de un resorte, pero no necesariamente un elemento elástico es un resorte. O sea, cualquier elemento sujeto a una carga y que se deforme puede actuar como un elemento elástico. Por ahí hay unas tablitas que nos dan esta información, es decir, cómo calcular la rigidez equivalente, por ejemplo, de un resorte helicoidal, ¿sí? Pero también tal vez de una viga, de una barra en torsión, etc. ¿No? Tenemos aquí diferentes casos de elementos elásticos. Los clásicos resortes helicoidales, pero también, por ejemplo, tenemos los resortes de hojas, los muelles de los camiones, por ejemplo. Un resorte como tal sigue la ley de Hooke, como lo tenemos en esta gráfica. Una gráfica de fuerza contra deformación. Si yo aplico una fuerza en un resorte, lo deformo y la deformación es proporcional a la carga aplicada, donde se genera una pendiente que es la constante de resorte, K. Sin embargo, muchos resortes reales, si la carga es muy grande y la deformación se vuelve también grande, siguen un comportamiento no lineal. Dos ejemplos característicos es el de endurecimiento, donde cada vez se requiere una fuerza mayor para mantener la razón de deformación, o también de suavizado, donde el resorte cada vez se resiste menos a la deformación. Para nuestro caso, en muchas situaciones, linealizamos el sistema, como vamos a ver más adelante. Es decir, asumimos que trabajamos en un rango lineal. El amortiguamiento, como mencionaba, es la disipación de la energía. Hay muchas formas de amortiguamiento. Matemáticamente el más común es el viscoso, representado por el pistón, y donde la fuerza amortiguante es proporcional a la velocidad de reacción. Ejemplo clásico, cuando hay una puerta con un amortiguador y entre más rápido la tratemos de abrir, más se resiste al movimiento. Sin embargo, en estructuras reales, sobre todo hablando de estructuras aeronáuticas, donde tenemos uniones pegadas o remachadas o soldadas, el amortiguamiento más común es una combinación de fricción seca o amortiguamiento de Coulomb, amortiguamiento interno, que se debe a las interacciones de la estructura cristalina de cada material en particular, o del comportamiento viscoelástico si habláramos de polímeros. Y hay otros tipos de amortiguamientos como la radiación acústica. Hablar de amortiguamiento estructural es un término general que se refiere al amortiguamiento en uniones, en estructuras, ¿sí? Y como lo comenté, es una combinación de fricción seca con amortiguamiento interno. El problema aquí es que no hay un modelo universal de amortiguamiento y muchas veces utilizamos una simplificación o una aproximación, inicialmente como viscoso y posteriormente como otro tipo de amortiguamiento. Y bueno, como comentábamos, la combinación de estos tres elementos me da el modelo masa, resorte, amortiguador. Es un modelo que tiene un grado de libertad. ¿Qué significa esto? Solamente hay una coordenada de movimiento, que es el desplazamiento X. Este es el primer paso en un modelo matemático, es decir, yo represento de forma abstracta el sistema. En este caso estoy restringiendo el movimiento en una sola dirección, la dirección X vertical, pero pues un sistema real a lo mejor se va a mover en otras direcciones. Entonces tengo que tomar esas simplificaciones en el análisis de modelo.
Una vez que tengo este componente abstracto del sistema, porque esto representa un sistema real, pues ahora sí puedo aplicar un proceso de modelaje matemático para tener la ecuación o el conjunto de ecuaciones que representan el comportamiento dinámico del sistema. Y esto depende mucho de la simplificación que yo haga. Es decir, muchos sistemas reales se pueden establecer como una simplificación de un grado de libertad de una manera bastante aproximada. Pero en ciertas ocasiones necesito extender la complejidad del modelo. Por ejemplo, puedo aumentar el número de grados de libertad y hablar de sistemas de 2 grados de libertad, como el sistema de 2 masas y 2 resortes, o también el péndulo doble, o sistemas de múltiples grados de libertad, como por ejemplo un edificio de varios pisos. Esto podemos estudiarlo en el caso del automóvil. Un automóvil es un sistema dinámico muy complejo, pero que lo puedo ir reduciendo. Lo puedo reducir tanto a un sistema de un grado de libertad. Es un modelo muy limitado, pero que me da información rápida. Información rápida sobre frecuencia natural fundamental del vehículo, por ejemplo, o carga máxima. No es un modelo que me dé más información. Si quiero más información, necesito incrementar la complejidad y puedo incluir 2 grados de libertad, como por ejemplo este modelito de 2 grados, que está en la parte derecha, que se llama comúnmente modelo de cuarto de vehículo y es un modelo en el cual digamos que el vehículo se parte en 4 partes y se analiza cada parte diferente. Entonces tenemos lo que sucede en una de las ruedas con la suspensión y la parte proporcional del peso del vehículo. Es un modelo muy útil, otra vez está limitado, pero este sí me da mucha más información útil en el diseño de suspensiones, por ejemplo. Pero si hablo ya de información sobre, por ejemplo, frenada, aceleración o viraje en curvas, necesito un modelo que involucre más grados de libertad y es el modelo que tenemos en la parte inferior derecha, que considera el vehículo completo, claro, con limitaciones, pero es un modelo mucho más complejo y que a la vez me da más información. Otra vez, el modelo simple no es un modelo que sea erróneo, simplemente la información que me da es limitada. Todos estos modelos tienen una característica y es que se les llama modelos de parámetros concentrados o discretos. Es decir, estoy usando modelos con elementos ideales, con masas como cuerpos rígidos, con resortes ideales o con amortiguadores ideales, ¿sí? En muchas ocasiones, los sistemas no tienen esta característica o no los puedo representar de esta forma. Estaríamos hablando de los modelos continuos o de parámetros distribuidos, que son básicamente todos los sistemas estructurales que hay. Por ejemplo, las vigas, cuerdas, placas, membranas, etc. Este tipo de sistemas se caracterizan porque sus 3 propiedades, masa, rigidez y amortiguamiento, están distribuidas. Por ejemplo, en el caso de una cuerda, veamos el caso de una cuerda de una guitarra, están distribuidas en la longitud de la cuerda. En el caso de una placa, en el área de la placa. Y en el caso de un sólido, pues en el volumen del cuerpo. Entonces, se caracterizan porque el número de grados de libertad es infinito, pero usualmente para el análisis discretizamos, es decir, analizamos un rango de frecuencias de interés y estudiamos las frecuencias naturales y modos, por ende grados de libertad, que se encuentran en ese rango de frecuencias que es finito. Un poquito más de elementos fundamentales de teoría básica, cambiando de tema un poco, es muy importante para los análisis que se van a ver, es el concepto de notación compleja. Y básicamente hay que recordar un poco sobre los números complejos. Esto esencialmente nos trae más facilidad al momento de analizar los sistemas, desde el punto de vista algebraico. Hay que recordar que un número complejo como tal se ubica en el plano complejo, imaginario real, y básicamente tiene 2 componentes, el componente real A y el componente imaginario B. Como tal, el número complejo también se puede representar de forma polar, con el ángulo de fase,
y con la magnitud o longitud de este número complejo, que se calculan de acuerdo a la trigonometría con las ecuaciones que tenemos aquí. Algo importante para nosotros es que hay una relación que es la relación de Euler, que nos dice que cualquier cantidad sinusoide, es decir, una función de senos y cosenos, se puede representar con notación exponencial compleja. Y es la relación de Euler que tenemos aquí. Exponencial a la i omega t es igual a coseno de omega t más i seno de omega t. Como vemos en esta animación, un número complejo que tiene una proyección en el plano complejo, o sea, en la parte real y en la parte imaginaria. Imaginemos ahora ese número complejo que está rotando a una frecuencia omega, esencialmente la frecuencia de oscilación del sistema. Entonces, a medida que el puntito esté rotando, sus dos proyecciones van a cambiar de forma sinusoide. La parte imaginaria, dada por el vector en color rojo, sube y baja siguiendo un patrón de función seno, y la parte real, color azul, también sigue un patrón, pero en este caso un patrón coseno. Básicamente, esa representación gráfica es lo que nos dice la relación de Euler. El número complejo e a la i omega t es un número complejo que está rotando, lo podemos imaginar como un vector que gira, o como fasor, y sus dos componentes real e imaginario se representan por seno y coseno respectivamente. Entonces, como resultado, una función sinusoide se puede representar también de esta forma, ¿sí? Es decir, la función x seno de omega nt también se puede representar como x exponencial a la i omega t. Primera derivada, velocidad, y segunda derivada, aceleración. Tal vez me esté adelantando un poquito, pero esencialmente esto que estamos hablando es la solución o más bien la respuesta de un sistema de un grado de libertad, ¿sí? Donde su solución está dada por cantidades seno y coseno. Pero me adelanto un poquito porque en la solución precisamente vamos a aplicar este método de notación exponencial compleja. Y vamos a asumir movimiento armónico simple en base a la notación armónica exponencial compleja. Como comentario, porque una pregunta recurrente en este tema es ¿por qué represento la exponencial como seno, como coseno, donde la relación de Euler me dice que debe ser coseno más i seno? Es que la notación completa está dada en este recuadro. Si yo tengo una cantidad sinusoide a seno de omega t más b coseno de omega t, también puedo representarla de esta forma. C, seno de omega t más phi, donde C es la magnitud, los componentes a y b, que en nuestro caso representarían las magnitudes del componente real y del componente imaginario, y phi pues es el ángulo de fase. Entonces básicamente estaríamos usando esta notación como C, seno de omega t más phi, donde phi el ángulo de fase es C. Ahora sí, vamos a aplicar estos conceptos para encontrar la ecuación de movimiento del sistema simple MK usando el método de Newton. Los métodos de análisis son muy variados. El método de Newton es el método más sencillo que hay y más ilustrativo. Y básicamente se basa en la segunda ley de Newton y el principio de D'Alembert, que me dice que si yo tengo un cuerpo y tengo un sistema de fuerzas externas actuando sobre ese cuerpo, la sumatoria de esas fuerzas externas equivale a la sumatoria de las fuerzas inerciales del cuerpo. ¿Cuáles son las fuerzas externas? Toda fuerza que actúe sobre el cuerpo, por ejemplo, la gravedad, la fuerza de resorte, la fricción o amortiguamiento, o alguna fuerza externa debida a una máquina, por ejemplo, vibración forzada. ¿Cuáles son las fuerzas inerciales? Básicamente las fuerzas que lleva el sistema cuando lleva movimiento acelerado, movimiento uniformemente acelerado, masa por aceleración básicamente. Entonces, tenemos aquí las diferentes etapas de análisis. Primero tenemos un resorte en un marco de referencia fijo. A ese resorte se le coloca una masa y por efecto del peso de la masa se genera una deformación elástica delta.
Ese punto que alcanza, debido a la deformación elástica, se le conoce como punto de equilibrio estable. En ese punto el sistema se mantiene en el equilibrio. Para que se mueva, tengo que sacarlo del equilibrio. Cuando lo saco del equilibrio, es decir, lo muevo de ahí, lo estiro un poco o lo comprimo, empieza a oscilar libremente cuando lo suelte. Como en este caso no hay amortiguamiento, la oscilación es completamente libre y nunca regresa al equilibrio. Nunca se detiene, más bien. Todos los sistemas reales tienen amortiguamiento en mayor o menor grado, entonces es una aproximación. Tenemos aquí que la deformación dinámica es X y la deformación estática es delta, por lo tanto la deformación total es Y, X más delta. Analicemos un diagrama de cuerpo libre del sistema. Como fuerza externa tengo el peso, que siempre actúa hacia abajo, y la fuerza elástica del resorte, Fk. La fuerza del resorte es una fuerza restauradora. Siempre trata de restaurar el equilibrio, de regresar el sistema a la posición de equilibrio estable. Trata de regresarlo, pero por el intercambio de energía que hay en el sistema, no se queda en la posición de equilibrio, sino que sigue oscilando, ¿sí? Pero siempre trata de restaurar el equilibrio. La única fuerza inercial en este caso es la masa por la aceleración del sistema, que los estoy asumiendo en la dirección hacia abajo porque es en donde yo estoy asumiendo el movimiento. Aplico la sumatoria de fuerzas externas igual a fuerzas inerciales, peso, bueno, asumiendo positivas hacia abajo, negativas hacia arriba, peso hacia abajo entonces, positivo, fuerza de resorte, contrario, restauración, negativo, igual a fuerza inercial. Desglosando la fuerza de resorte es K por deformación, en este caso K por deformación total, delta más X, y podemos ver aquí, si por un momento me detengo a ver el análisis estático, que cuando yo aplico la carga, la masa, la ley de Hooke es F es igual a K por X, en este caso la fuerza es el peso y la deformación es delta, entonces el peso equivale a K por delta. Entonces con esto yo puedo eliminar el peso de aquí y la ecuación de movimiento me quedaría de esta forma, ¿sí? ¿Qué significa que el peso no esté actuando en el sistema? Esencialmente que yo estoy analizando el sistema a partir de la posición de equilibrio y la posición de equilibrio se consigue gracias al peso. Entonces solamente me interesa la deformación dinámica X, no el efecto del peso, ¿sí? En este tipo de sistemas yo puedo descartar el efecto del peso sin ninguna complicación, ¿sí? Y bueno, aquí yo puedo simplificar la ecuación del sistema. Ahorita vamos a ver en un momento la solución, adelantándome un poquito. Ya habíamos definido la frecuencia natural como raíz de K en M. Vamos a ver de dónde viene ese término. La respuesta del sistema MK está dada por lo que conocemos como movimiento armónico simple. Es el movimiento más sencillo que hay, el movimiento oscilatorio más sencillo que hay. Y está definido en base a los términos de amplitud, periodo y frecuencia, donde la frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo, que se puede medir en hertz, ciclos sobre segundo, RPMs, revoluciones por minuto, o radianes sobre segundo, que es la unidad por default que se va a estar utilizando. Es decir, toda ecuación que estemos viendo aquí se tiene que trabajar y calcular en radianes, ¿sí? Periodo es el tiempo para una oscilación completa y pues podemos decir que este sistema oscila libremente a su frecuencia natural, omega n. Como podemos ver aquí en esta imagen, la proyección del movimiento rotacional a velocidad constante omega está dado por el movimiento armónico simple, que es un movimiento sinusoide, donde una vuelta completa del punto en color naranja es un ciclo completo de oscilación, o 2π radianes, ¿sí? Entonces, pues por eso, 2π radian equivale a 360 grados y de ahí sale la famosa equivalencia de un radian igual a 57.3 grados.
Recuerden que el radián pues es el ángulo que resulta de trazar un arco de longitud igual al radio. Y la amplitud la tendemos a relacionar con el desplazamiento, sin embargo, no necesariamente representa un desplazamiento. La amplitud se define como el cambio en la magnitud de respuesta y puede ser cualquier magnitud variable que yo esté midiendo. Si hablamos de sistemas mecánicos, puede ser un desplazamiento, una velocidad o una aceleración, pero también puede ser un voltaje, puede ser una presión, etc. ¿Sí? Ahora, independientemente de la magnitud que esté analizando, la amplitud se puede representar como amplitud de pico, o sea, de máxima amplitud o mínima, de pico a pico, de mínimo a máximo o pico a valle, o también como amplitud media cuadrática o raíz media cuadrática, ¿sí? Entonces hay diferentes maneras de representar la amplitud. Ahora sí, ¿cuál es la solución del sistema MK que estamos viendo? Como comenté en un principio, vamos a considerar el movimiento armónico simple usando notación exponencial compleja, es decir, la definición de desplazamiento, velocidad y aceleración usando notación compleja. Y vamos a suponer que estas soluciones son correctas y las vamos a poner dentro de la ecuación de movimiento. Esencialmente lo que estoy haciendo es validar la solución. Lo que resulta es la ecuación de frecuencia o ecuación característica definida como x que multiplica a k menos m omega n cuadrada igual a 0. Cuando resuelvo esa ecuación de frecuencia, encuentro el valor de omega n. ¿Qué significa esto? La suposición de movimiento armónico simple, es decir, de que la solución del sistema está dada por movimiento armónico simple, es válida, pero solamente ocurre a la frecuencia natural del sistema. En pocas palabras, un sistema en movimiento oscilatorio libre, movimiento armónico simple, oscila a su frecuencia natural, ¿sí? Aquí hay un enfoque un poquito distinto, que es utilizando la variable S. También nos da una ecuación característica, después de sustituir esto en la ecuación de movimiento. Para representar la solución tengo que encontrar las dos raíces S1 y S2 del sistema, como es un sistema cuadrático. Entonces sería raíz de K en M más menos el número imaginario I. Como estamos hablando de un sistema de segundo orden, la ecuación son dos términos C1 y C2 por las raíces S1 y S2 que están aquí. Y si aplicamos de nuevo la relación de Euler para los dos términos exponenciales, podemos simplificar y obtener la ecuación más general de respuesta del sistema armónico simple, que es x de t es igual a seno de omega nt más b coseno de omega nt. ¿Sí? Esa es la solución más general del movimiento armónico simple. Y esencialmente tenemos dos constantes a y b que están, todavía no las hemos definido. Para definirlas, tendríamos que considerar las condiciones iniciales del sistema y encontrar la solución particular. Las condiciones iniciales representan dónde se encuentra el sistema en el tiempo t igual a 0, cuál es su desplazamiento inicial en t igual a 0 y cuál es su velocidad en el tiempo igual a 0, que los voy a representar como x subíndice 0 y x punto subíndice 0, velocidad y desplazamiento iniciales. Para encontrar estas constantes a y b, evalúo el desplazamiento y la velocidad en el tiempo igual a 0 y vemos qué pasa. Primero la solución se evalúa en tiempo igual a 0, entonces tenemos desplazamiento inicial igual a seno de 0 más b coseno de 0. Coseno de 0 equivale a 1, seno de 0 equivale a 0, solamente me queda b igual a x0. Ya tenemos la primera constante. La segunda, tomo la velocidad, que es la primera derivada de la solución general, expresada como omega na coseno de omega nt más omega nb seno de omega nt. Evalúo en 0 y de nuevo podemos ver que seno de 0, 0, coseno de 0, 1. Por lo tanto, la constante a es igual a velocidad inicial entre omega n.
Aquí tenemos la representación de las tres cantidades: desplazamiento, velocidad y aceleración. Y podemos analizar que, por ejemplo, cuando desplazamiento es máximo, la velocidad es cero. Es decir, si vemos el masa resorte o el péndulo, cuando se desplace hacia su máximo desplazamiento, en ese punto justamente se detiene, su velocidad es cero, para luego regresar y acelerarse de tal forma que al pasar de nuevo por la posición de equilibrio, sus velocidades son máximas, ¿sí? Esencialmente podemos hablar de una diferencia de fase entre seno, coseno y menos seno de 90 grados entre cada cantidad, ¿sí? Cuando uno es máximo, el otro es cero y el otro es mínimo. Y aquí abajo tenemos una representación fasorial, o los tres vectores de desplazamiento, velocidad y aceleración, en azul, rojo y verde, respectivamente. Que siempre mantienen esa diferencia de 90 grados, característica de estas tres cantidades. Comentábamos que los sistemas son no lineales cuando la deformación es muy grande, pero que los linealizamos, asumimos que son lineales. Un ejemplo claro de esto es el péndulo simple. El péndulo simple, como tenemos aquí, si encontramos su ecuación de movimiento haciendo una sumatoria de momentos externos con respecto a una sumatoria de momentos inerciales, el péndulo simple tiene una cuerda tensionada con una longitud L, indeformable, y se traslada a una distancia X y oscila a una distancia, un ángulo θ. La partícula o la masa suspendida en el péndulo tiene el peso y sus dos componentes, que es la tensión o peso normal y la componente tangencial, y la masa por la aceleración, que van en dirección tangencial también. Entonces solamente la componente tangencial del peso es la que genera un momento, y por lo tanto podemos hacer la sumatoria de momentos de esta forma, ¿sí? Masa por aceleración por longitud del péndulo más componente tangencial por L igual a 0. La componente tangencial es peso por seno del ángulo. Si dejo la ecuación de esa manera, estaríamos hablando de una ecuación no lineal. Podemos usar series para simplificar la representación de seno. De esta forma, seno del ángulo es igual a ángulo menos ángulo al cubo menos 3 factorial, etc. Pero sigue siendo no lineal. Entonces, puedo hacer una simplificación de ángulos pequeños en donde, si el ángulo de oscilación es pequeño, típicamente menor a 15 grados, esta línea X, en vez de ser un arco, se toma como una línea recta y estaríamos trabajando básicamente un triángulo, ¿sí? Donde pues el seno del ángulo es igual a opuesto X entre L, pero si tomo la suposición de ángulos pequeños, el ángulo es igual al seno del ángulo, y entonces diría que θ es igual a X entre L. Con esa simplificación puedo reducir esto y linealizar el sistema para efectos prácticos, ¿sí? Solamente es válido para deformaciones pequeñas, pero es útil tener estos procesos de linealización. En muchos sistemas podemos tener efectos no lineales, y de hecho es más común de lo que parece. Por ejemplo, las suspensiones de vehículos pesados, de camionetas de trabajo, usualmente tienen resortes de hojas, y los resortes de hojas tienen diferentes etapas. Estas etapas entran en funcionamiento de acuerdo a la carga del vehículo. Entonces tenemos dos etapas bien marcadas de rigidez, una de rigidez baja y otra de rigidez alta, donde el resultado completo es un sistema no lineal, ¿sí? Actualmente se han estudiado los sistemas no lineales de forma bastante completa, sobre todo para aprovechar las propiedades de estos para aislamiento vibratorio. Y hay bastantes sistemas que aprovechan este principio para lograr aislamiento antivibratorio todavía más eficaz con los sistemas lineales simples. Aquí tenemos otro ejemplo de un sistema dinámico y vibratorio en el cual estamos obteniendo su ecuación de movimiento.
Es el caso de una barra pivoteada con un resorte, ¿sí? El análisis se separa en la parte estática, donde analizamos el efecto del peso primero y vemos que el peso genera una deformación estática, ¿sí? El peso tiene dos componentes también, la componente tangencial y la normal. Solamente la componente tangencial es aquella que está causando una deformación. Cuando vemos el análisis dinámico, vemos que la componente tangencial del peso es igual a K por delta por A. Es decir, el momento causado por el peso es quien está causando una deformación estática inicial en la barra. Por lo tanto, la ecuación del sistema me quedaría solamente como momento de inercia de la barra con respecto al punto de pivoteo, JP, por aceleración angular, más rigidez por A cuadrado por deformación angular θ, ¿sí? De nuevo volvemos a hacer una simplificación de ángulos pequeños aquí, aunque en realidad la componente tangencial no entra en el análisis. Y hay que recordar el teorema de ejes paralelos, que me dice que si yo tengo un cuerpo pivoteado en un punto distinto al centro de gravedad, en este caso el punto P, el momento de inercia resultante es JCG, momento de inercia del centro de gravedad, más la masa del cuerpo por la distancia al cuadrado, donde la distancia es la distancia del centro de gravedad al punto de pivoteo, en este caso la mitad de la longitud. Para una barra delgada, como la que tenemos aquí, JCG es un doceavo de la masa por la longitud al cuadrado. La ecuación de movimiento me da la frecuencia natural. Es bien importante aquí observar que todos los sistemas de un grado de libertad tienen básicamente la misma ecuación de movimiento, es una ecuación diferencial de segundo orden. Lo único que cambian son los términos de la inercia y de la rigidez. En este caso, si yo hago la analogía con el sistema masa-resorte, donde tengo raíz de K en M como frecuencia natural, en este caso la frecuencia natural será raíz de K a al cuadrado entre JP. Como práctica y actividad de este módulo del curso, les voy a solicitar que deduzcan las ecuaciones de movimiento y de frecuencia natural para estos dos sistemas que son exactamente el mismo sistema que teníamos anteriormente, solamente cambia la orientación de la barra. En el primer caso, la barra está pivoteada en la parte inferior y en el segundo caso, en la parte superior. Entonces, la idea de esta pequeña actividad es que practiquen con el método de Newton, encuentren las ecuaciones, la frecuencia natural y que comparen la diferencia de estos dos sistemas con respecto al anterior. Otra característica de estos sistemas es que si no hay amortiguamiento, los sistemas son conservativos. La energía no entra ni sale del sistema, siempre se mantiene constante. Distinguimos entre dos tipos de energía: la energía potencial, que es la energía almacenada en el resorte por deformación, pero también la energía potencial gravitacional. Una cosa que sucede aquí es que el resorte realiza trabajo, más bien, estamos realizando trabajo sobre el resorte a la posición de equilibrio, por lo que la energía potencial gravitacional se cancela con el trabajo hecho sobre el resorte y, como ya habíamos concluido antes, el peso o la energía gravitacional no se toma en cuenta para el análisis debido a que me está causando una deformación estática, que es a partir de donde yo analizo el sistema. Y tenemos también la energía cinética, que es la energía resultante de la masa que lleva velocidad, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La suma de la energía cinética en cualquier instante es constante. Perdón, de la energía total. Un medio de K por X cuadrado, energía potencial, más un medio de M por X punto cuadrado. La energía cinética es igual a una constante. Este principio me sirve para analizar la estabilidad del sistema y para encontrar también la ecuación de movimiento del sistema, solamente para sistemas conservativos. Por ejemplo, puedo determinar las posiciones de equilibrio cuando la derivada parcial de la energía potencial con respecto al desplazamiento es igual a cero. Y determinar si la posición de equilibrio es estable cuando la segunda derivada parcial de la energía potencial con respecto al desplazamiento es mayor que cero. Por ejemplo, el sistema simple MK.
tenemos las dos energías, cinética y potencial. Sumatoria de estas es una constante. Si yo derivo con respecto al tiempo, la suma de energías, el resultado es la ecuación de movimiento del sistema. Ahora bien, si considero la energía potencial total, tomando en cuenta la energía gravitacional, o más bien la energía por el cambio de altura, la energía potencial gravitacional, tengo un medio de k por x cuadrada menos mgx, porque el cambio de referencia en este caso es hacia abajo. Primera derivada con respecto a x sería kx menos mg igual a 0. Resuelvo para x y sería igual a mg entre k, peso entre k. Es decir, básicamente la posición de equilibrio estático está dado por la deformación estática, que es peso entre k. ¿Cómo determino si es estable? Tomo la segunda derivada de la misma expresión, que resulta en k. ¿Qué significa esto? Si k es positivo, mayor que 0, es estable. Si es menor que 0, es inestable. ¿Cómo puede un resorte ser negativo? Hay sistemas en los cuales el resorte pudiera comportarse de forma negativa y son aquellos sistemas en los cuales el resorte, en vez de oponerse a la deformación, ayuda a la deformación. Por ejemplo, el caso del pandeo en una viga o buckling. Cuando yo comprimo una columna, llega un punto de carga crítica en la cual se genera el pandeo y ese comportamiento es característico de una rigidez negativa. Se vuelve inestable. Podemos extender esto al péndulo simple, es un caso interesante. El péndulo simple, hay que identificar en este diagrama la longitud inicial del péndulo, L de la cuerda, la posición inicial y la diferencia de la posición inicial a la posición desplazada de la altura, que es h. Entonces, para este caso, podemos determinar la energía potencial gravitacional como mgh y la h, la diferencia de alturas, pues es L menos L'. Básicamente sería L menos L por el coseno del ángulo. Entonces, quedando la energía potencial gravitacional como mgl, que multiplica 1 menos coseno del ángulo. Hacemos una simplificación del coseno para ángulos pequeños, como 1 menos ángulo cuadrado entre 2. Es una serie, pero la vamos a dejar ahí. De tal forma que la energía potencial quedaría como mgl por el ángulo al cuadrado entre 2. La energía cinética pues es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La velocidad al cuadrado lineal se puede representar en base al ángulo de rotación como L por θ, ambas al cuadrado en este caso, y la suma de ambas es una constante. Derivo la suma de energías con respecto al tiempo y encuentro la ecuación de movimiento del péndulo que teníamos hace un momento. En este caso, frecuencia natural es raíz de g en delta. ¿Cómo verifico la estabilidad? Tomo la primera derivada de energía potencial con respecto al ángulo. En este caso, voy a tomar la versión original sin linealizar, como 1 menos coseno del ángulo, de tal forma que la derivada quedaría como mgl seno del ángulo. Las posibles soluciones de la función seno sería una es 0, es decir, posición de equilibrio, una posición de equilibrio, que es lo que estoy determinando, y la otra sería pi. Pi, 90 grados, es cuando el péndulo se encuentre en posición completamente invertida. Corrijo, pi 180 grados, que es cuando el péndulo se encuentra completamente invertido. Segunda derivada, mgl coseno del ángulo. Tengo dos posibles soluciones, 0 y pi. Si evalúo para 0, tengo mgl positivo, es una posición de equilibrio estable. Si evalúo para pi, el resultado es menos mgl, negativo, menor que 0. Es una posición de equilibrio inestable, que básicamente es el péndulo invertido. El último tema de este módulo es el efecto del amortiguamiento en las oscilaciones.
Y es que al final todos los sistemas tienen cierto nivel de amortiguamiento. Entonces, dependiendo del nivel de amortiguamiento será la respuesta dinámica que tienen. En este caso, para el sistema amortiguante, la ecuación diferencial es una ecuación también diferencial de segundo orden, homogénea, dada por masa por aceleración más constante amortiguante c por velocidad más k por x es igual a 0. Esta ecuación se representa en forma de operadores, donde la segunda derivada es el operador s cuadrado, la primera derivada es el operador s, para tener la ecuación característica, ms cuadrado más c por s más k igual a 0. Usamos la fórmula cuadrática para encontrar las raíces de esta ecuación, de tal forma que S12 sería menos c más menos c cuadrado, menos 4mk, raíz de sobre 2m. Una vez se conozcan las raíces S1 y S2, puedo establecer la solución del sistema. Estas raíces, como podemos ver, pueden ser reales, pueden ser imaginarias o pueden ser complejas, dependiendo de los parámetros. Para verificar esto, vamos a ver el discriminante, la raíz, y resolver. De tal forma que despejamos para C y encontramos que, resolviendo el discriminante, C es igual a 2 raíz de km. O también 2m omega n. Este valor de C es lo que se conoce como amortiguamiento crítico. ¿Qué significa? Esencialmente, el amortiguamiento crítico define el límite de un sistema oscilatorio y un sistema que no es oscilatorio. Y como se puede ver aquí en la ecuación cuadrática, determina el límite de la naturaleza de las raíces. Si yo tengo un nivel de amortiguamiento en el sistema que es igual al crítico, entonces la raíz se hace 0 y las dos raíces S1, 2 serían reales, negativas e iguales. Si tengo un nivel de amortiguamiento menor que el crítico, entonces las raíces son complejas conjugadas. Y si tengo un nivel de amortiguamiento mayor al crítico, las raíces son reales, pero negativas y diferentes. Y estos son los tres famosos casos de los sistemas amortiguados, ¿sí? Muchas veces se hace una comparación, una razón de amortiguamiento Z, que es la comparación entre el nivel de amortiguamiento real, C, o sea, qué tanto amortiguamiento realmente tengo en la estructura, y el nivel de amortiguamiento crítico. Como pueden observar, el amortiguamiento crítico depende de las propiedades del sistema, de K y de M solamente. O sea que un sistema, por tener K y por tener M, ya con esas cantidades tiene un valor de amortiguamiento crítico. Lo que va a pasar es que cuando yo le ponga un amortiguador real o una cantidad real de amortiguamiento al sistema, dependiendo de cuánto valga ese amortiguamiento real con respecto al crítico, tendré una razón de amortiguamiento viscoso que también, si lo multiplico por 100, se establece como porcentaje. Aquí podemos ver la diferencia entre los tres casos. Subamortiguado, cuando el amortiguamiento es menor que el crítico, Z es menor que 1. Críticamente amortiguado, cuando el amortiguamiento es igual al crítico, Z igual a 1. O sobreamortiguado, cuando es mayor que 1, Z es mayor que 1. Para efectos prácticos, en sistemas estructurales todos los sistemas son subamortiguados, es decir que el Z es menor que 1. Una característica bien importante de estos sistemas es que la frecuencia de oscilación libre no es igual a la natural, sino que depende del amortiguamiento y se define como omega d, frecuencia natural amortiguada. Si el amortiguamiento es bajo, la frecuencia natural es prácticamente igual que la amortiguada. Si es alto, empieza a haber una diferencia. Omega d es igual a omega n, que multiplica a raíz de 1 menos z cuadrado. ¿Qué tanto se considera como bajo amortiguamiento y alto amortiguamiento? Normalmente para estructuras, un amortiguamiento menor al 5%, es decir, Z es igual a 0.05, se considera bajo y se pudiera despreciar. Muchas de las estructuras
con uniones homogéneas, uniones soldadas o atornilladas, tienen amortiguamientos muy bajos. Si las uniones tienen otra interfaz, por ejemplo, remaches o pegamento, el amortiguamiento pudiera ser superior al 5%. Entonces, es a partir del 5% cuando tenemos que tener cuidado y tomarlo en cuenta. Para sistemas que tienen aislamiento antivibratorio, el amortiguamiento usualmente anda alrededor del 15-30%. Para una suspensión automotriz de un vehículo de pasajeros, 20-30% aproximadamente. Entonces, siempre tratamos de que, más bien, siempre las estructuras eh, son sistemas subamortiguados, ¿sí? Para, para nuestros efectos de esta clase, ¿sí? Bien, con eso estaríamos dando por terminado este módulo. Espero que sea útil y quedamos al pendiente para dudas. Muchas gracias. La mecánica que produce es alta, los niveles de ruido generados son muy altos. Entonces, los mismos niveles de ruido causan vibración en estructuras cercanas por un principio que se llama principio de reciprocidad acústica. Es decir, una estructura que vibra radia ruido, sonido, y en una estructura sujeta a niveles de ruido externo, esta estructura también va a vibrar. Entonces, este fenómeno pudiera causar lo que se conoce como fatiga acústica y es básicamente vibración random debido a los altos niveles de ruido que se generan. Muchas veces en estos casos se implementan métodos de control activo, en la cual algunos de los elementos de las estructuras son actuadores que cancelan la vibración eh, aplicando una fuerza en contrafase con respecto a la fuerza de la estructura, a la vibración de la estructura. Fase con respecto al movimiento del puente. Otra característica de la resonancia y es que el movimiento de la excitación, en este caso las personas, y la estructura, la respuesta, se da a una contrafase de 90 grados. ¿Sí? Entonces, en este caso es un fenómeno distinto al del puente porque no se debe al viento la excitación, sino al paso de la gente. Sí es una vibración forzada resonante y la única forma de resolver este problema es cambiando las propiedades de la estructura. Sin embargo, por ser un puente que ya estaba abierto al público, no se puede cambiar de manera importante. Aparte, pues el diseño del puente era lo más innovador en este caso, no se podía modificar de forma significativa. Entonces hay que recurrir a otros métodos de solución y supresión de vibraciones mecánicas. El método que se aplicó fue una combinación de aislamiento vibratorio y modificación. Y además hay otras condiciones también que descartan una resonancia. Sin entrar en esos detalles, podemos decir que en este caso el fenómeno tipo Florer, que es una vibración aeroelástica, fue quien causó la caída de este puente. ¿Sí? Eso pasó en el año de 1940.
Como podemos ver, eh, este, estos efectos pueden ser catastróficos en algunos casos. En el mejor escenario es solamente una pérdida monetaria, en el peor escenario, pues las vibraciones pueden causar fallas estructurales que puedan traer pérdida de vidas humanas.